Buenos días. Veo caras que ya vi ayer, así que bueno, genial que por lo menos pueden venir. Hay mucha gente cruzando. Eso nos pasó también muchas superposiciones y fechas de exámenes, ¿sí? Así que va a estar complicado. Bueno, hoy vamos a recibir y vamos a escuchar a la doctora Nora Cesaretti. Les cuento un poquito quién es Nora, ¿sí? Nora estuvo muchos años. ¿Cuántos de docencia, Nora? No quiero meter la pata yo. Ahí me vas a tener que apuntar. Así me entiendo, así. Montón. 33 años. 33. Y también trabajo profesional para privados, ¿no? ¿De dónde? Contame, ya que está. Bueno, yo en realidad me inicié primero con la beca de investigación y después, como todo, después de que uno se va formando, ingresa a la docencia. Y la temática que yo estudié estaba vinculada a la migración de hidrocarburos, con lo cual eso era de interés para la industria también. Entonces, desde el 87-88 estuvimos haciendo consultoría, servicios, y no sé, para IPF, Repsol, Chevron, bueno, después otras compañías que son de estudios de diagénesis y rocas y que después van para otra empresa de mayor magnitud como LSP, Graciela Rial, para Total, y después también para Loma Negra, Barranca Sur, sí, toda la vida, desde que empecé yo era becaria y ya el segundo año empezamos a hacer asesorías y hasta que me fui. Así que sí, sí, depende del enfoque que uno le dé a la investigación, como digamos, se puede insertar en el medio. Si es estrictamente académico, a veces es más difícil la llegada, pero cuando ese estudio académico tiene algún interés detrás, que puede dar o acercar una luz a algún problema que le interesa a la industria, está bueno porque en realidad uno queda inserto en el, ¿no? Y sobre todo cuando se hace prospección y exploración, que es una tarea tan difícil, ¿sí? La prospección y la exploración es buscar a ver si encuentra. Buen día. Es buscar a ver si encuentra. Entonces no es tan sencillo. Hay que tener muchas herramientas, mucho conocimiento, mucho criterio, ¿sí? Si uno no conoce, no tiene criterio. Yo siempre les hacía el ejemplo. Ustedes pueden ahora tener la duda que cuando salgan al mediodía tienen que hacer una fotocopia o quieren ir a tomarse una cerveza. ¿Sí? Pueden tener esa duda. Y entonces, si quieren hacer una fotocopia, van a dirigirse en una dirección. Y si quieren comprar una cerveza, van a dirigirse en otra dirección. Bueno, acá capaz que se dirigen y a alguna le encuentran a la. Entonces, ¿qué sucede? Ese criterio de cómo me muevo depende del conocimiento que yo tengo. Si yo tengo conocimiento, puedo adquirir criterios para hacer movimientos más precisos. Pero si no tengo conocimiento, y puedo distraer tiempo, energía, dinero, entonces eso a nadie le gusta. Entonces, por eso es tan bueno que ustedes en esta etapa, mientras que estén en formación, adquieran la mayor cantidad de conocimiento, pero que a su vez desarrollen criterios con esos conocimientos. No es solo incorporar el conocimiento, repetirlo, no. Incorporarlo, concientizarlo, ¿y qué hago con esto? ¿No? Como en la vida, ¿qué hago con todo esto que tengo? Bueno, entonces eso es lo que a ustedes después les va a servir cuando sean profesionales, ¿sí? Que sean criteriosos, ¿sí? Lo que se valora mucho es que la persona sea criteriosa. Y el criterio se adquiere con experiencia también, obviamente, ¿sí? Ustedes ahora están en una etapa donde todavía digamos, uno no puede exigir que sean tan criteriosos para un montón de cosas. Pero después, cuando se reciban y se incorporen en el mercado laboral y demás, con el conocimiento más la experiencia, cada vez van a tener más criterio para todo. Y bueno, y las líneas de trabajo, digamos... Se enganchó la línea, digamos, de investigación con la de trabajo. Claro, Y exacto. después tuvimos la suerte de que la captamos y fue la profe durante mucho tiempo, estuviste de ayudante. Bueno, pero sí, general también. También, tenés razón. Geografía Te tuve ayudar siempre. Excelente alumna. Después, en geología general, y todo también en geología de combustibles, ayudándote con las Manacor, todo el tiempo, Sí, Felipe. fui ayudante, después fui asistente, después fui profesor, dentro de la profe también. Y se nos jubiló hace poquito, o sea que también, vieron la doctora Fortunati, que ayer estuvo dando la charla también,
bueno, fue asistente de ellos, o sea que también estuvo formada en la línea, digamos, por ahí digamos, del foco estructural, pero realmente en toda la parte de combustible fue su orientadora, la persona que le deja el espacio también para la profe que van a tener a futuro. Ella fue la profe de ese espacio que y lo importante de combustible es que se pudo armar un grupo de trabajo que el departamento no tenía. Hace tiempo no tenía un grupo de trabajo especializado investigando en él. Se pudo armar el grupo de trabajo y se pudo armar un laboratorio pertinente también, ¿no? Porque para poder hacer estudios de avanzada hay que tener tecnología. Y si uno no tiene la tecnología, se va quedando muy atrás. Y bueno, afortunadamente tuvimos muy buenos subsidios de ciencia y tecnología de la provincia de Buenos Aires y demás que nos permitieron equiparnos. Entonces hay equipamiento que permite llevar adelante la investigación de una manera totalmente, no digo de punta porque bueno, pero sí, es una investigación que está a nivel internacional. Claro. Entonces, bueno, hoy nos va a contar algo de estas cosas que son cosas nuevas para ellos, ¿eh? ¿Ustedes que están en los primeros años? Claro, no han hecho minera, no, mineralogía, sí, tampoco. Bueno, menos mal, porque puse lo que era un mineral. Bueno, te damos tiempo para que nos... Bueno, antes de empezar quiero agradecer a Ana Laura por esta deferencia de invitarme a que participe, más allá de que ya estoy retirada. Quiero agradecer la presencia de ustedes y saludarlos en el futuro día de ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Lo que yo voy a hablar, capaz que esta sí, se puede esta para que no refleje tanto la luz, Anita. Una de estas dos claro, prender aquella de allá y eso, para que no porque ¿sabés qué? Me da el reflejo acá en los anteojos y si querés podés prenderlas de allá para que no se nos duerman por las dudas, porque no es el interés que se duerma. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de inclusiones fluidas. Cualquier duda que tienen me interrumpen en el momento que se dice. ¿Sí? Y cómo cómo las inclusiones fluidas son una herramienta para evaluar aspectos como la fosilización y la migración de hidrocarburos, ¿sí? La inclusión fluida es una imperfección en el crecimiento cristalino, ahora lo vamos a ver, por eso la charla se llama de la imperfección cristalina a la fosilización y migración de hidrocarburos. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un mineral, ¿sí? A grandes rasgos, sí, hay muchas definiciones desde Rutherford hasta, bueno, algunas más, pero en realidad lo que vamos a decir son todos conceptos generales. Entonces, un mineral es una sustancia básicamente de origen inorgánico, ¿sí? Una sustancia natural y de origen inorgánico, que tiene una composición química definida y una estructura cristalina determinada. Eso es lo que define a un mineral. Entonces, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo, ¿sí? La halita. Ustedes seguro que la conocen, en geología general la han visto, si no han hecho mineralogía, seguro en geología general la han visto. Entonces, la halita es de origen inorgánico, sí, porque las sustancias se dividen en sustancias de origen orgánico e inorgánico. Sustancias de origen orgánico son aquellas que tienen dentro de su composición carbono, ¿sí? Esta no tiene carbono, con lo cual es de origen inorgánico. Composición química definida, sí, ¿qué composición tiene? La composición es cloruro de sodio, ¿sí? Catión sodio y catión cloruro combinados forman la halita. Y una estructura cristalina determinada. La estructura cristalina de la halita es única, ¿sí? Acá tienen un diseño de cómo se distribuyen los distintos componentes, sodio y cloro, ¿sí? Catión sodio y anión cloruro, y cómo construyen, ¿sí? La celda cristalina. Entonces, este es un cristal, esta es la forma que nosotros vemos en macro, ¿sí? Y esta es una forma atómica donde se puede ver la distribución de los distintos componentes de la halita. Este cristal es así si el cristal es perfecto. Y el cristal es perfecto si varias cosas. Primero, ¿qué es? Tiene que haber suficiente cantidad de cloruro y suficiente cantidad de catión sodio para que cada uno pueda ocupar su posición. Eso es imprescindible, ¿sí? Que haya
suficientes solutos, se llaman esos componentes, se llaman solutos, suficientes solutos en la solución para poder alimentar a esta estructura. Pero después también se tienen que dar otras cuestiones que son que haya la temperatura adecuada, la presión adecuada, el tiempo, el espacio, ¿sí? Todo eso lo hablamos. Entonces, si eso se da, el cristal se construye y es un cristal perfecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo precipita? Y esa es la pregunta. Precipita a partir de algo que se llama solución acuosa. ¿Qué es una solución acuosa? Bueno, una solución acuosa es una solución que está constituida por agua y cationes y aniones disueltos, ¿sí? Ion sodio, potasio, calcio, magnesio y todos, y muchos más, cloruro, sulfato, carbonato y muchos más. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, ustedes habrán visto, si hicieron química, que hay algo que se llama el punto de saturación de la sustancia. Si la solución está muy concentrada, se satura, alcanza el punto de saturación y ahí precipita. Entonces, si están todos los componentes y se dan las condiciones que dijimos antes, se va a formar este cristal perfecto. Pero hay una condición que es importante, que es esta, la de los solutos disponibles. Muchas veces lo que sucede es que estos solutos no son suficientes, son insuficientes. Entonces no hay suficiente cloruro para que ocupe este espacio, no hay suficiente sodio para que ocupe este espacio. ¿Y qué va a pasar? Este cristal ya no va a ser perfecto, va a ser un cristal imperfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esa imperfección, que es esa falta, esa carencia de ese anión o de ese catión, es ocupado por el agua. Entonces, ¿qué sucede? En un cristal hay imperfecciones que son ocupadas por agua y quizá algo de estos componentes también, pero en baja concentración, que no alcanzan el punto de saturación para poder pasar a formar la fase sólida. Entonces, esa imperfección que va a quedar ahí se rellena con el fluido que está en contacto con este mineral que está precipitando. Ese fluido es un fluido acuoso, agua más solutos disueltos, en baja concentración. Eso es lo que va a ser la inclusión fluida. Entonces, ¿qué es la inclusión fluida? Es una imperfección cristalina que se formó durante la nucleación del cristal de ese mineral que lo está conteniendo. El mineral se llama mineral hospedante porque la hospeda, y la imperfección es el huésped, ¿sí? Es un huésped, porque en realidad no correspondía que estuviera acá, pero se alojó acá porque no había solutos suficientes. Normalmente, ¿dónde se van a dar? Y muchas veces siguen las líneas de clivaje, a veces caras de cristal, y este concepto lo definió Sorby, que era un investigador inglés en el año 1858. Miren de cuándo le estoy hablando. Más de 100 años, 150 años, 160 años, más de 160 años, en que fue el concepto... Ah, muchas gracias, ¿cómo es tu nombre? Braulio. Gracias, Braulio. Entonces, este señor, que era un investigador británico, en realidad fue el primero que las vio. Y ahora después vamos a ver por qué es importante, porque se planteó muchas cosas al respecto, ¿sí? Entonces, lo primero que se planteó es, ¿cuándo se forma esto? Bueno, se forma directamente cuando esto se está formando, cuando se está nucleando. Entonces, si eso es así, que esa imperfección rellena de ese fluido, por eso se llaman inclusiones fluidas, el mineral es una sustancia sólida, ¿sí? Lo que está dentro de ese espacio, de esa imperfección, es una sustancia en estado fluido. ¿Ustedes saben lo que es un fluido? Un fluido es una sustancia que no se puede, una fase. Ustedes saben que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El mineral es una sustancia sólida. Esto que queda entrampado en el interior a veces es líquido, pero a veces no tiene las propiedades como para definirse como líquido. A veces es líquido, a veces es vapor, a veces es líquido, más vapor. Y hay veces que es una fase, digamos, miscible, de líquido más vapor, a eso se lo llama fluido. Entonces, ¿qué es un fluido? Es una fase que no se comporta ni como líquido ni como vapor. Ustedes seguramente, si han hecho química, habrán visto la ley de Boyle-Mariot, la ley de comportamiento de los gases, etcétera, etcétera, PBT, ¿se acuerdan de eso? ¿Algo vieron?
Díganme que sí. Bien, sí. Bueno, esas leyes se utilizan para predecir el comportamiento de las distintas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿el tema cuál es? Que hay veces que no se definen, ni como una ni como otra, entonces ahí se dice que están en el estado fluido. Por eso, hasta que uno no ensaya lo que está entrampado dentro de la inclusión, lo define como fluido. Si después de ensayarlo responde a alguno de los comportamientos de un líquido o de un gas, entonces dice, bueno, tengo líquido, gas, líquido, gas. Entonces, ¿en qué momento o cuándo se forma? Y se va a formar básicamente cuando el mineral se estaba construyendo, pero no es exclusivo. Se puede formar después. Por ejemplo, ven, este mineral está creciendo en este sentido, porque es la dirección en la que tiene posibilidad de crecer, pero no le alcanzó la concentración. Entonces le quedan muchas fallitas, ¿sí? Muchas imperfecciones. Esas son las inclusiones fluidas. En cambio, bueno, así con los que siguen, ¿sí? Me detengo en ¿por qué? Porque se formó y después, ¿qué le pasó? Se fracturó, ¿sí? Suele ocurrir esto en la naturaleza, por presiones, ¿sí? Si tienen comportamiento rígido, se fractura. Los comportamientos de las rocas, de los minerales, pueden ser dos, o plástico dúctil o rígido, ¿sí? Si responde deformándose sin fracturarse, se dice que es dúctil. Pero hay otras sustancias que responden fracturándose ante la presión, esas son frágiles. Bueno, la mayoría de los minerales tienen comportamiento frágil, ¿sí? Entonces, se fractura, ¿y qué pasa? Pero después sigue el proceso de crecimiento. Entonces, acá, en esta fractura, ¿sí? Se produce algo que se llama la cicatrización. Es como uno se cortó, y eso, si uno le da tiempo, cicatriza. En los minerales pasa lo mismo. Reprecipita y cicatriza. Pero ¿qué pasa acá en esta cicatrización? Ya no tiene el diseño perfecto que venía teniendo, porque esto es una cuestión, a ver, un mineral y esa construcción es una cuestión físico-química. Esta fractura es una cuestión solo física. Entonces, esa imperfección que se generó ahora, ya por más que crezca, no va a quedar perfecto. Entonces acá quedan muchas irregularidades. Entonces esas se dice que son secundarias, porque en realidad se formó después de que el mineral estaba formado. Se fracturó y después se selló o se cicatrizó. Bueno, la clasificación de cuándo se formaron, si son en el principio, después y demás, hace que se diga que son primarias, secundarias, bueno, también pseudosecundarias, y esa clasificación la hizo Roeder en el 63, 1963. Roeder, un investigador británico, ¿sí? Que después siguió estudiando mucho, toda su vida se dedicó a las inclusiones, hizo un libro que es muy gordo, que es el libro de las inclusiones, se lo conoce como el libro de las inclusiones, que viene a ser la Biblia de los inclusionistas, ¿sí? Bueno, ¿y qué información brinda? Porque bueno, son muy bonitas, ahora vamos a ver algunas, pero ¿qué información brinda una inclusión fluida? Bueno, esto fue lo primero que se planteó Sorbe, ¿sí? ¿Para qué me sirven? Bueno, para lo primero que me sirven, si yo puedo analizar su interior, es para evaluar la composición que tenía ese fluido original que dio lugar a ese mineral. Obviamente que si es salita, uno dice, sí, fluido original era rico en cloruro y cloro. Pero muchas veces hay otros minerales que tienen otros componentes que están asociados. Entonces, la cuestión es, vamos a tratar de ver cómo evaluamos ese contenido que está en el interior. ¿Para qué más sirve? Porque no solo se puede evaluar la composición química, que eso se hace con ensayos microtermométricos, ¿sí? Se las ensaya, se las calienta, se las enfría y se ve qué fases sólidas se forman, ¿sí? Si yo enfrío agua y la enfrío, ¿qué se forma? Pongo agua en el freezer, ¿qué se forma? Hielo. El hielo es la fase sólida del agua, ¿sí? El agua tiene agua líquida, vapor o hielo. Si yo tengo otras sustancias y las enfrío, cada una forma su fase sólida que es típica, ¿sí? Entonces uno enfría y ve qué cristales se forman y a partir de ahí puede identificar cuál es el fluido que está entrando. Pero también se puede evaluar temperatura y presión. Esto fue lo que se le ocurrió a Sorby ya en 1858. ¿Por qué? Porque si el fluido ese que se entrampó, supongamos que ese cristal se estaba formando a 200 grados, ¿sí?
se cristalizó, se formó, y después eso, en el tiempo, hoy nosotros lo encontramos y lo traemos acá al laboratorio, y normalmente la temperatura de referencia de un laboratorio, ¿cuál es? La temperatura de referencia del laboratorio, cuando decís eso. ¿Cuánto? Sí. 25, ¿sí? Entonces imaginemos que la tenemos promedio de 25 grados. Son cosas fáciles las que pregunto, pero es para que participen y no se duerman. Entonces, la tenemos a 25 grados. ¿Va a estar en las mismas condiciones que a 200 ese fluido? ¿A ustedes qué les parece? No. ¿Qué le pasó, básicamente, desde el punto de vista de la temperatura? Estoy preguntando una pregunta obvia, no estoy diciendo nada. Se enfrió. Lo primero que pasó se enfrió, estaba a 200 y lo llevé a 25, la naturaleza llevó a 25, se enfrió. Al enfriarse, normalmente, los fluidos se contraen. Entonces, al contraerse va a formar una fase líquida y una fase vapor, o sea, un líquido y una burbuja. Normalmente, las inclusiones están integradas por un líquido, ¿sí? Y una burbuja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sol me dijo, bueno, pero si tiene un líquido y una burbuja, y esa burbuja se formó por efecto del enfriamiento desde cuando se nucleó hasta ahora, si yo hago el proceso inverso y la caliento y lo vuelvo a llevar a esa condición de homogeneización, que sea un fluido homogéneo, voy a poder obtener la temperatura de formación de este mineral. O sea, esa idea fue brillante, porque a partir de ahí se empezaron a hacer todos los ensayos para evaluar temperaturas de formación de minerales naturales, ¿sí? Ustedes piensen que ahora se sabe cada mineral a qué temperatura precipita, etcétera, etcétera, pero ¿por qué? Porque ha habido muchos ensayos. Estos fueron uno de los ensayos que permitieron determinar a qué temperatura se forman los minerales, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la labor de SOE. Entonces, son útiles para que se estudian las inclusiones fluidas para determinar la temperatura, y bueno, con la temperatura después se puede calcular presión. La temperatura y presión, ¿sí?, de los fluidos mineralizantes que dan lugar a la formación de los minerales, y se puede evaluar haciéndole ensayos internos la composición del fluido entrampado. Bueno, y acá tienen, ¿sí? Fíjense la ropa que usaba un científico en el año 1858, ¿sí? Y británico además, se lo reconoce como el padre de las inclusiones fluidas, ¿sí? Bueno, y dentro de la bibliografía relevante están los trabajos de Sorby del 58 y de 1858, y después los de Roeder del 62 y del 63, que eran todos dirigidos a rocas ígneas, metamórficas, yacimientos. Y después vienen los de Roeder, hay uno de Roeder del 79, que es el único trabajo en el cual Roeder se refirió a inclusiones fluidas en ambientes sedimentarios, ¿sí? Porque uno dice mineral, entonces uno piensa en minerales y ambientes de yacimientos, etc. Después hay esta gente es de Canadá, de Estados Unidos, es británico, y esta gente es de Estados Unidos. Goldstein y Reynolds ya se refirieron estrictamente a lo que son los ambientes diagénesis. Ustedes saben lo que es la diagénesis, tiene sedimentología, sedimentación, diagénesis, metamorfismo. Bueno, entonces, como esto es una línea de trabajo, para cada ambiente, para cada cosa, hay especialistas, ¿sí? No es que porque se dedique a inclusiones fluidas, el que estudia inclusiones fluidas sabe de todo, no. Dentro de inclusiones fluidas después se distribuyen las líneas de investigación. Bueno, entonces, acá vamos a ver cómo ocurren estas inclusiones, ¿sí? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo las veo en un mineral? En realidad, como es una imperfección, es una irregularidad. ¿Qué sucede? En el tiempo evoluciona. Y si a un mineral le da tiempo, el mineral se va ordenando, ¿sí? En millones de años, por supuesto, pero si uno le da tiempo, se va ordenando. Entonces, esto que era una gran irregularidad empieza, ¿sí?, a hacerse cada vez más pequeña, y estas irregularidades empiezan a hacerse cada vez más cristalinas, ¿sí? Entonces, eso es como un proceso que ustedes habrán visto de vitrificación del vidrio, habrán escuchado hablar. El vidrio volcánico, ¿es vidrio por qué? Porque no tiene orden cristalino, pero químicamente tiene muchas sustancias. Si eso en el tiempo se ordena, va a pasar a formar feldespatos, ¿sí?, olivinos, etcétera, etcétera. Entonces, con estas imperfecciones pasa lo mismo.
en el tiempo empieza a ordenarse y empiezan a definirse. Entonces, una de las herramientas que tenemos es mirar la forma de la inclusión. Si uno ve la morfología y es muy irregular, lo que uno sabe es que eso es relativamente joven. En cambio, si ve inclusiones muy cristalinas, es porque esa inclusión es muy madura, se dice, no se dice vieja, se madura, ¿sí? Entonces, eso está dando idea también de la historia de formación del material que estamos trabajando. Y su distribución puede ser, ¿sí? Por ejemplo, en un cristal puede estar, por ejemplo, en este no está en la zona central, sino en una zona intermedia, en otra puede estar en el borde. Acá están los esquemas, acá es como uno lo ve en la realidad en el microscopio, ¿sí? Esto es cómo se ve. ¿Y esto de qué va a depender? De cómo fue evolucionando el fluido en el tiempo cuando esto estaba cristalizado. Mientras que el fluido era muy rico en solutos y el mineral creció sin problema. Cuando empezó a haber carencia de solutos, empieza a haber imperfecciones. No le alcanza, entonces hay irregularidades y se llenan de agua, ¿sí? O de una solución acuosa. Y acá tienen otro modo de ocurrencia en distintos minerales, ¿sí? Esto es muy importante porque a uno le permite analizar la evolución del fluido mineralizante. Esto es muy importante cuando se está trabajando para yacimientos minerales, ¿sí? Y tienen distintas geometrías, que a veces la morfología es rómbica o romboédrica, ¿no? Y hay veces que no, que en realidad esto lo que está indicando son torsiones, presiones y demás. Entonces también es muy diagnóstico el estudio de inclusiones fluidas para evaluar ese tipo de aspectos. Entonces, ¿dónde podemos estudiar las inclusiones fluidas? Las podemos estudiar en todos los materiales geológicos. En minerales, las podemos estudiar en los minerales presentes en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Históricamente, la mayor aplicación la tuvo la línea de yacimientos minerales dirigida a prospección mineral. Y en rocas sedimentarias estuvo muy restringido y se desarrolló hace poco porque pensé que les empecé a hablar de 1858. Recién en 1972 en Estados Unidos Roeder aplicó esto a rocas sedimentarias, en el 81 lo aplicó Urrush y en la Argentina recién en el 87 lo aplicamos acá en la ¿sí? Esto hace que sea, digamos, una técnica, digamos, bastante nueva y que se pueda incorporar todavía en muchos ámbitos porque lleva poco tiempo de aplicación en nuestro país. Entonces eso abre un espectro muy importante porque hay todavía mucho material para estudiar. Bueno, y en ambientes sedimentarios, ahora ya nos restringimos a los ambientes sedimentarios, ¿dónde las podemos estudiar? Bueno, las podemos estudiar en los cementos. ¿Y esos cementos dónde se van a dar? Por ejemplo, se pueden dar en un fósil. Los fósiles ustedes hablan, no sé si hicieron paleo. ¿Hicieron paleo alguno? Ah, lo hicieron. Bueno, en paleontología. Pero vieron la bolilla de arqueología histórica. Ah, sí. Ah, muy bien, acá tenemos a la profesora. Bueno, entonces, en la bolilla de arqueología histórica habrán visto que existe algo que se llama fósil, ¿sí? Un fósil que es un organismo que se murió y que se transformó y se preservó, ¿sí? Y se preservó porque normalmente porque está cementado, está reemplazado, tiene sustancias minerales que permitieron que se transformara casi como en una roca. La gente dice se petrificó, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Eso lo preserva. Entonces nosotros podemos estudiar en fósiles los cementos y a través de esos cementos, si hay inclusiones fluidas, evaluar ese proceso de cementación, ¿sí? Los podemos estudiar las inclusiones fluidas en cementos intergranulares en rocas. Rocas tampoco volvieron, pero vos se las mencionaste, según la geología general, hay unas rocas que se llaman sedimentarias. Las rocas sedimentarias tienen granos, matrix y cemento. Los granos y la matrix son de la época de la erosión, el cemento es de la época del soterramiento y cementación. Entonces, si uno estudia esos cementos, uno puede estudiar y analizar cómo evolucionó el proceso de cementación en profundidad y cómo evolucionó así la pérdida de porosidad. Otra de las cuestiones que se puede estudiar son los cementos que se forman alrededor de los granos detríticos. Estos se llaman crecimiento secundario, crecimientos antigénicos, sobrecrecimiento, y eso también da información de cómo
se cementó esa roca y qué fluidos había al momento que esa roca se estaba cementando. Esto es importante, ¿por qué? Porque por interés académico nos puede interesar saber qué fluidos, si eran cloruros, si eran sulfatos, ¿sí? Pero muchas veces, asociados a esos fluidos acuosos, hay otros fluidos en la roca sedimentaria, que ¿qué fluidos pueden ser? Y puede estar el hidrocarburo presente, ¿sí? Los fluidos orgánicos. Y si anda por ahí circulando por la cuenca al momento que esto se está cementando, es muy probable que quede algún registro como imperfección dentro de esos minerales que permite identificar si efectivamente hubo hidrocarburo o hay hidrocarburo en ese lugar. Y a eso apuntaba lo que yo les comentaba al principio. Sirve como herramienta de prospección y exploración a ver si en esa zona, por ejemplo, hay o no hay hidrocarburos, ¿sí? Bueno, y otro de los aspectos que se puede estudiar también es el relleno de las fracturas. Las fracturas se producen en distintos ambientes, muchas veces en un ambiente diagenético, ante soterramiento, hay fracturaciones. Y esas fracturaciones generan espacios abiertos que luego son rellenados por un cemento que se precipita en ese espacio abierto que normalmente se llama venilla, etcétera, etcétera. Si uno estudia esos materiales, también puede analizar qué fluidos están asociados al momento de esas fracturas. Cada uno de estos temas es una línea de trabajo. Hoy nosotros nos vamos a restringir a los fósiles, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahí en fósiles, ¿cómo se trabaja? Bueno, en fósiles hay una línea de trabajo que se denomina la tafonomía, ¿sí? La tafonomía en realidad es la línea de investigación que estudia todo lo que le pasó a un fósil, todo lo que le pasó a un organismo, perdón, luego que se murió, ¿sí? El organismo se muere y le pasan muchas cosas. Puede que se preserve o no. Para aquellos que se preservan, la tafonomía evalúa dos etapas. Una es la bioestratinomia y otra es la fosildiagénesis. La bioestratinomia, ¿qué es? Es la etapa en la cual el organismo se murió, se cayó y fue rodado, transportado, erosionado por otros organismos. Había un efecto llamado efecto Criolla, recuerdo siempre, que es ese que perfora, ¿sí? Bueno, le pasan cosas en superficie y luego se entierra. Bueno, todo lo que le pasa en superficie lo analiza la bioestratinomia y permite interpretar procesos, resistencia del organismo. Eso es muy particular de los paleontólogos, de la gente que estudia palinología también, ¿sí? Y después sufre otra etapa que es el enterramiento y el soterramiento. En esta etapa del enterramiento y el soterramiento es donde se va a producir la mayor cantidad de cambios mineralógicos, ¿sí? En superficie no se da, pero en el soterramiento sí. ¿Por qué? Porque en el soterramiento está protegido, hay fluidos circulando, entonces va a haber sílices circulando, sulfatos, cloruros, ¿sí? Carbonatos, y esos fluidos son los que van a ir precipitando y reemplazando y van a hacer posible que esto se preserve como prácticamente una roca. Entonces, la fosildiagénesis incluye todos los procesos que le pasan al organismo una vez que se soterró y que permiten que se preserve y hoy día lo tengamos, digamos, disponible para todos los estudios. ¿Qué sucede? Al paleontólogo le va a interesar estudiar todos los rasgos porque están muy bien preservados. A los que somos, digamos, diagenetistas, lo que nos interesa es evaluar cómo es que eso se produjo, cómo se produjo ese cemento y qué había asociado a ese cemento. Y la pregunta, ¿había hidrocarburos asociados a ese cemento desde un punto de vista prospectivo? Bueno, entonces nosotros ahora nos vamos a enfocar en este aspecto que es el de la fosildiagénesis. Y yo le voy a dar un ejemplo que nosotros estudiamos en la formación Lajas. La formación Lajas es una formación del Jurásico de la cuenca neuquina, ¿sí? El Jurásico de la cuenca neuquina es muy rico en contenido fosilífero. De hecho, tienen todos los dinosaurios, ¿sí? Y hay fauna marina, y hay restos vegetales también. Es muy rica la cuenca neuquina en contenido fosilífero para el Jurásico. Estos son restos vegetales, ¿sí? Encontrados en la formación Lajas.
Este es el resto vegetal, que como ustedes ven, no sé si se alcanza a apreciar, pero está todo silicificado. Vieron que si ustedes van por la Patagonia y demás, la gente dice, uy, hay los troncos petrificados, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, petrificado quiere decir que se hicieron piedra, bueno, en realidad silicificado. ¿Por qué? Porque se cementó. Se cementó y se preservó. Y ahí tienen, ¿sí?, otra foto donde es más claro, ¿sí? Estas son fotos hechas en lupa, son un tronco silicificado, un leño silicificado, una estructura vegetal, y acá se pueden ver todos los cristales, es todo cuarzo autigénico. ¿Qué quiere decir que es autigénico? Que no es un granito de cuarzo que venía rodado y se quedó ahí. Es un cuarzo que lo que le pasó es que precipitó, adelante, sin miedo, sin miedo. Lo que le pasó a ese cuarzo fue que precipitó porque tenía espacio disponible. Estamos hablando de imperfecciones cristalinas en los minerales, ¿sí? Y cómo se forman esos minerales, y en este caso en particular estamos hablando de restos vegetales que se silicifican. Y la idea es ver si esa silicificación, esos nuevos cuarzos, esa nueva sílice, nuevo cuarzo formado, nos puede dar una información adicional a cómo se produjo ese proceso de formación. Bueno, entonces, acá tenemos otra imagen que no se aprecia muy bien, donde se ve toda la estructura vegetal. Acá no se aprecia, pero estos son todos los vasos leñosos por donde circulaba la savia. Estas fotos están tomadas en lupa. Esta está tomada en el microscopio. Y esta, el microscopio de luz transmitida. Y esta, con mayor aumento, está tomada en un microscopio de luz fluorescente, ¿sí? Ustedes no llegaron todavía, pero cuando hagan mineralogía van a ver que las rocas se miran al microscopio, se hace una feta como si fuera una rebanada de fiambre, se pega, y entonces después se le manda luz de abajo, la luz la atraviesa, y entonces permite ver cosas que en la lupa no se pueden ver. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente eso se hace con luz transmitida, se llama, se transmite de abajo hacia arriba. Si ustedes quieren ver yacimientos minerales de hierro, etcétera, plomo, cobre, que se llaman minerales opacos, entonces se mira desde arriba. Se dice microscopio de reflexión. Le mando luz de arriba y la luz que refleja me permite identificar. Este es otro microscopio. El UV es un microscopio que funciona por reflexión, o sea, la luz incide y la muestra devuelve una señal. En el caso que, ¿en qué caso? Bueno, la luz ultravioleta en nuestro caso se utiliza para ver si hay una respuesta. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos tienen la capacidad de fluorescer. Los hidrocarburos tienen la capacidad de fluorescer. Entonces, si uno irradia y la muestra responde, es porque hay hidrocarburos o materia orgánica. Entonces, en este caso lo que se puede ver es que este proceso de silicificación de este fragmento leñoso, en el cual se ven los vasos leñosos, o vacuolas, también se llaman, bueno, o traqueidas también las llaman, en realidad por acá es por donde circula la savia que lo alimenta. Acá quedó parte de la materia orgánica. Ven que parte del leño acá se preservó. Eso que están viendo ustedes, que responde, lo que está diciendo, esto es materia orgánica. Esta, acá quedó preservada materia orgánica de este resto leñoso. Esto que no florece, que se ve todo oscuro, esa es la sílice, ¿sí? Bien, entonces, acá vemos con mayor detalle otro sector donde está el resto vegetal en otro corte, y acá se ven irregularidades. No sé si las alcanzan a ver. Estas irregularidades en la sílice son las inclusiones fluidas. Que en este caso, si ustedes la ven, no es como esta. Ven que esta es clarita, que tiene dos fases, una fase líquida, un vapor, incoloras. No, estas son oscuritas, son homogéneas de color rojizo. Esas inclusiones así en color rojizo son típicas de hidrocarburos. Cuando hay hidrocarburo, generalmente tienen ese color. Y cuando uno la mira con luz fluorescente, no sé si se alcanza a ver, ¿alcanzan a distinguir acá una coloración distinta? Bueno, eso está diciendo
que si bien esto ven que tiene toda una respuesta general, porque ha preservado mucha materia orgánica este resto leñoso, si bien hay una preservación de la materia orgánica original que no la identificamos a esta escala, lo que sí es claro es que ahí quedó entrampado hidrocarburos. Entonces, ¿esto qué está diciendo? Que el resto ese le pasaron cosas en superficie y después se soterró, se sepultó, soterró. Cuando se enterró, sufrió cambio. ¿Qué cambio sufrió? Un proceso de, puede ser, o de adición, ahora se los iba a aclarar en una próxima, o adición, o hay material que viene y se agrega, o reemplazo. Ahí hay un material que ingresa y desplaza otro. Lo importante es que se silicifica, pero en ese proceso de silicificación no es que es un cuarzo perfecto. Ese cuarzo que se forma tiene imperfecciones. Y esas imperfecciones se rellenan ¿con qué? Con el fluido que está en contacto con ese mineral cuando ese mineral se está formando. En este caso, ¿qué es? Es hidrocarburo. Entonces, lo que está diciendo esta foto es que este tronco se silicificó en profundidad en presencia de hidrocarburos. Quiere decir que en ese lugar donde encontré los troncos hay hidrocarburos. Y no es poco decir eso, ¿eh? No es poco. Cuando uno está haciendo prospección y exploración, toda información es válida, ¿sí? Y esta información muy precisa, además, porque no la ve, ¿sí? Hay veces que uno manda a hacer análisis químicos u otros análisis y demás, y a partir del resultado después uno interpreta. Esto es lo que es, bueno, más gratificante para nosotros los geólogos que nos gusta el microscopio, es que uno lo ve, ¿sí? Entonces esto es de mucha importancia en las tareas de prospección de hidrocarburos. Y acá tienen, por ejemplo, otro para este mismo resto vegetal, ¿sí? Este es cuarzo autigénico, ¿ven? Que tiene caras de cristal muy bonitas. ¿Por qué? Y porque tenía espacio. Eso siempre es así. Los minerales forman buenos cristales y hay espacio disponible. Si no hay espacio disponible, está todo medio desordenado. Pasa como en casa. Si yo no tengo lugar, tengo todo desordenado. Ahora, si hay mucho lugar, está todo ordenadito, una maravilla. Bueno, en la naturaleza es igual. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y acá tienen, esto, como se ve en la lupa, este es ese mismo sector hecho en sección delgada, ven cómo se ve, el resto leñoso conserva toda su estructura acá, ¿la ven? Toda la estructura, esas fibras son del resto leñoso. Donde una parte del resto leñoso estaba medio deteriorado, o tenía un hueco, ahí donde es el sector donde más se van a desarrollar los cristales, ¿sí? También de cuarzo. Y ahí los tienen mejor desarrollados aún, ¿sí? ¿Lo ven? Bien las caras cristalinas. Bueno, en este cuarzo se hizo el estudio de esta inclusión, por eso se las había puesto de referencia. En este cuarzo se encontraron este tipo de inclusión, que son inclusiones básicamente de dos fases, ¿sí? A las inclusiones se les estudia muchas cosas, el aspecto, la forma, las relaciones de fase. Acá puede que haya una fase adicional. El índice de refracción. El índice de refracción o relieve, el contraste vendría a ser. ¿Yo la veo bien o no la veo bien? Bueno, eso se llama relieve. Y según los minerales que contienen las inclusiones, a veces son de ayuda para ya sospechar, sin hacer análisis, qué fluido es el que tengo entrampado. Por ejemplo, les digo, el agua, ¿sí? La solución acuosa, y el cuarzo tienen índices de refracción muy distintos. Entonces, forman relieves muy definidos. Ahora, si yo tengo carbonatos y el fluido entrampado, un hidrocarburo, tienen índices de refracción muy próximos. Entonces, veo inclusiones, pero las veo desdibujadas, muy desdibujadas y prácticamente no le veo lógica. Entonces, también son herramientas. Cuando la persona trabaja en esta línea de trabajo, ¿qué hace? Y ya va desde el vamos viendo todas las herramientas, toda la información que le da la muestra, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con estas? Estas, es lo que yo le decía, fueron ensayadas. Uno de los ensayos que se le hace es calentarla, lo que decíamos que a Sorbi se le ocurrió. Si esto, cuando se entrampó, era un fluido homogéneo, y yo hoy, a la muestra, ustedes no estaban, pero lo que les explicaba es que ese fluido que está entrampado ahí, en algún momento de la historia de ese mineral se formó. Por ejemplo, imaginemos que se formó a 200 grados. Se formó y ahora hoy en la actualidad uno lo tiene a 20, 25 grados. Ese fluido que está entrampado en esa imperfección, porque no alcanzó para construir todo mineral perfecto, se enfrió. Si se enfrió, se contrajo. Si se contrajo, desarrolló una burbuja.
Entonces Sorby lo que dijo en 1858, pero si yo esto lo caliento, le doy con cuidado y despacio, y hago que esto se dilate, ¿sí? Hasta que sea otra vez homogéneo, yo voy a llegar a un punto, justo cuando se homogeniza, que es muy probable que sea el punto de formación de esa inclusión y de ese mineral, ¿sí? Entonces, ese es de los ensayos que se llaman ensayos de calentamiento de las inclusiones. Ese es el principio de la termometría de calentamiento en inclusiones. Entonces, nosotros para esta lo aplicamos y dio, bueno, para esta, pongo esta como un ejemplo, pero varias de este tipo, con estas relaciones de fases, ustedes ven, hay muchas ahí abajo, y bueno, y en otras secciones delgadas que se estudiaron, el rango de temperaturas que dio entre 119 y 130 grados. Eso uno dice, uy, ¿qué temperatura baja para la formación de un mineral? Sí, es baja. Pero si nosotros, yo porque se los encaro, por eso decía, la fosilización y la migración de hidrocarburos, si uno relaciona esto con los estadios de maduración de la materia orgánica, vos, Pablo, sabés mucho de eso, ¿qué pasa? Esta es una información importante, porque nos está diciendo que esto se formó para redondear, entre 120 y 130. Está en ese rango, es un rango muy preciso, 10 grados no es tan exagerado como precisión o imprecisión. Entonces, esto da información. Ustedes vieron que en el anterior, por acá vimos que había unas inclusiones que decía que había hidrocarburos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba emitiendo en colores amarillos, ¿sí? Amarillos dorados. Y esta, que no tiene hidrocarburo, que se llama cosa, en esta le medimos, le hacemos este ensayo, porque hay que ser cuidadoso en cuáles se hace el ensayo, no en cualquiera se puede hacer, pero esto no es un curso industrial, así que no voy a entrar en detalle. Pero en esta da que el rango está entre 120 y 130. Bueno, entonces, en las otras cuando florecían nos dijo que era amarillo. Y acá nos dice que la temperatura está entre 120 y 130. Esto lo que nos está diciendo es que esa zona, en ese momento, en ese lugar, está en la ventana de generación de hidrocarburos líquidos. En el óptimo, ¿sí? Porque el amarillo es el óptimo. Entonces, lo que está diciendo es que hay, y además está en el punto óptimo de la maduración. Ustedes todavía no llegaron, pero el hidrocarburo, ahora seguro les va a hablar Pablo, el hidrocarburo es el producto de la maduración de la materia orgánica. La materia orgánica se acumula, se soterra, sufre, digamos, incremento de temperatura y a medida que va aumentando la temperatura se va madurando, como una torta. Yo le pongo calor y se va cocinando. Bueno, hay distintos puntos de esa maduración que hace que se den distintos productos, ¿sí? El punto justo donde se da el hidrocarburo líquido está en ese rango. Entonces, esta es una herramienta en prospección para saber no solo si tengo hidrocarburo, sino también en qué momento de su historia de maduración está. Bueno, entonces las interpretaciones que se pudieron hacer fueron varias en ese estudio, que bueno, la conífera se pudo hasta identificar la conífera, el reto vegetal que correspondía a una conífera tipo ciprés, que la migración de fluidos, bueno, esto ya lo charlamos y no quiero extenderme porque ya viene Pablo, todo esto es lo que ya dijimos, ¿sí? Y lo que podemos decir que me gustaría mostrarles es esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá nosotros tenemos esto que es un cuadro de estabilidad de H y pH, que cuando hagan geoquímica seguro lo van a ver, y lo que les da es la barrera de óxido de carbonato, es decir, por encima de esta barrera el material está oxidado, por debajo de esta barrera el material no está oxidado. Y la barrera de los sulfatos y los sulfitos. Por encima de esta barrera hay sulfato, por debajo de esta barrera no hay sulfato. Y después tienen las barreras de la materia orgánica. EH. El EH es el potencial de oxidación. El potencial de oxidación es si está oxidado o no. Más o menos así para hacérselo sencillo porque ustedes son muy principiantes. Cuando el potencial de oxidación es positivo, quiere decir que hay oxígeno en el ambiente, entonces uno tiene muchas fases oxidadas o minerales con oxígeno en su estructura. Cuando no, hay menos oxígeno en la estructura y hay muchas sustancias directamente, ¿sí? Que son sustancias, ¿sí? Reducidas.
Y después tienen otras dos barreras que son las barreras del pH, ¿sí? El pH es, lo habrán visto capaz en química, es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. O sea, les mide cuánto hidrógeno tiene. Si tiene mucho hidrógeno es ácido, si tiene poco hidrógeno es alcalino. Bueno, la barrera esta de pH lo que dicen es que si estoy por encima de 7, ya no es tan ácido. Y por encima de 8 estoy seguro en ambiente alcalino. Y por debajo de 7 estoy en ambiente ácido. ¿Qué pasó acá? Acá lo que se pudo ver es esta asociación, sílice, materia orgánica. Entonces, ¿esto qué dice? Que nosotros estamos en este ámbito. Con lo cual, con ese estudio de esa sección delgada, se pudo determinar los valores límites de EH y pH para esta, ¿sí?, muestra analizada. O sea que también es útil, porque bueno, todas las otras cuestiones que le dijeron como de interés prospectivo, pero esto es útil desde el punto de vista académico, ¿sí? Y bueno, y ya terminó Pablo. En realidad, le quería decir que esto también fueron aplicados en otras muestras, en otros sectores, y también dieron resultados similares, ¿sí? O sea, no es que dieron resultados similares, se hicieron esquemas de pensamiento similares para poder arreglar. Pero solo acá lo que les voy a mostrar es fotos para que vean. Esto, por ejemplo, es en la formación Los Molles, una geoda. Las geodas saben lo que son, creo que vieron en geología. Muchas veces la geoda surge a partir en el interior de un bivalvo, ¿sí? Si el bivalvo quedó bien cerrado, adentro se construye la geoda. Entonces acá tienen, ¿sí?, los cristales, estos son en este caso de carbonato dentro de la geoda, y las inclusiones que portadores de carbonato. Y estos son enamonoides, ¿sí? Otros de los materiales que se te dan también son amonoides presentes en la formación Los Molles, que están muy carbonatizadas, ¿sí? Y este es lo que se las puse porque es interesante, había muchas, pero se las puse esta porque es interesante, porque fíjense, ven que acá está abierta, no sé si se dan cuenta, pero esta está abierta, no está cerrada. Eso es porque está estallada, y ven, el fluido se escapó y se fue por ahí, ¿sí? Entonces, esto lo que está diciendo es que en este caso, esta muestra sufrió mucha presión. Es así que hizo estallar la exclusión. Y ustedes todavía no saben, pero bueno, si van a la cuenca neuquina y ven la formación Los Molles es una de las más profundas en la columna y que ha sufrido mayor historia de presión y deformación, ¿sí? Y me parece que no tengo más. A ver. Ah, sí, esta se la puse a manera de ejemplo, nada más para que vieran. Este es otro ejemplo, pero este no está hecho en un fósil, sino que está hecho en un cemento de la formación Chacoraite en el noreste argentino, exportador de hidrocarburos, y bueno, y este es el cemento que es anhidrita, ven, estas son típicas de dos fases, y acá esto es cómo uno lo ve en luz transmitida y cómo se ve en fluorescencia, ¿no? Todo esto que acá ven que no es tan sencillo ver, que era lo que yo les decía, a veces cuando tiene carbonato, sulfato, no es tan fácil ver los límites, en fluorescencia se ve muy bien. Y como ustedes ven acá, esto es celeste, en el anterior era amarillo. Esto también nos da idea del nivel de maduración. En este caso lo que está diciendo es que no solo que hay, sino que está en el punto de la maduración correspondiente al gas, ¿no?, que hay gas en el material que uno hace. Y muchas gracias. Eso es todo. Pablo, ¿hay un ratillo para alguna pregunta? ¿Podemos dejar para ahorita? Si no, cualquier duda, después le dicen a mí que se comunican conmigo, ¿sí? Pero bueno, ustedes están recién muy en la etapa inicial, así que son chicos de los primeros años. Así que yo les agradezco realmente que hayan venido y el interés por participar de estos eventos, que es muy importante, porque Ana hace un esfuerzo muy grande para hacer toda esta organización, y ustedes tienen que aprovechar, porque ustedes no saben en qué momento, en qué lugar alguien les va a abrir la cabeza respecto de algo. Entonces siempre está bueno estar atentos, ¿sí? Hay un filósofo de la India que dice, Chopra, que dice, la magia de la atención, ¿sí? Entonces, si uno está atento, es más probable que no se pierda cosas que pueden ser importantes para uno. Pero si uno está medio en la luna de Valencia, por ahí se pierde algo, ¿sí? Así que, sí. En el ámbito de la industria, usted tiene la ventaja de tener con el NORIT y todos sus grupos de trabajo que son referentes a nivel de discusiones fluidas en ámbitos petroleros del país. Así que
lo saben ahorita, pero a nivel nacional, si hay que contratar a un especialista, siempre a su grupo. Eso es referencia a nivel de industria petrolera en Argentina. Bueno, y también minera, así que... Sí, yo le contaba por eso que los primeros estudios que se hicieron en el país en este tipo de ambiente fueron hechos acá, en la UCE. Siguen siendo los primeros. Siguen. Más de eso. Sí, sí. O sea, la industria no se dedica a estudios, sino que hacen Y te consultan, claro, así es así. Gracias por la aclaración, pero es así. tienen que valorarlo, porque es muchísimo. Sí, porque lo que sucede también es que uno en la academia tiene los tiempos para poder dedicarse a hilar finito, mucho más finito, y ver qué está diciendo cada cosa. Que por ahí en la industria no se tiene ese tiempo, entonces cuando tienen una inquietud, transfieren la inquietud, transfieren el material, y bueno, no con eso. ¿Qué es lo que a uno, bueno, lo que a uno le gusta cuando uno es investigador, ¿no? Ese es con lo que uno quiere hacer. Hay otra gente que no le gusta. Bueno, y el microscopio para mí es, no sé, el zoom, es decir, así como mirar el espacio, mirar el universo que muestra un microscopio es maravilloso. Así que aprovechen. Yo todavía no mencionamos mis porcentajes, son todos nuevos, pero la realidad es que por ahí esto está buenísimo. Yo la primera vez que me enganché con la inclusión estudiada con Lolita. Después terminé yendo no dejando el microscopio, y me fui a la palinología, me enamoré del microscopio desde la televisión estudiada. Y hay algo que me enamoró y que después, en alguna medida, seguí vinculado, porque estoy trabajando en taxonomía, de los granos, ya habló de la taxonomía. Pero si hay algo muy lindo que tienen las instituciones es que no tienen una base tópica, porque había charlado con ellos, hablado de siempre me dio que las inclusiones trabajan sobre las imperfecciones. En ese sentido tiene un aire de volver a construir una historia desde el error, ¿no? Desde aquello que no salió perfecto. Y eso nos cuenta un algo que nos ayuda para, fíjense, cosas tan importantes como saber la madurez, el tipo de vocabulario que encuentro. Digamos, realmente abre un panorama que está ahí, en esa cosa tan chiquitita que fue de algo tan perfecto, tan armado, como, bueno, nosotros venimos viendo antes de armar cristales de una solución, ¿no? Cristalina, magma y demás, que tendemos a pensar que siempre es perfecto, y no. Lo que hace, digamos, el inclusionista es trabajar y buscar datos en esa imperfección, ¿sí? Y hay toda una maravilla para el estudio. Así que están invitados a ocuparse con la micro también, porque están viendo macros. Y bueno, ya les va a llegar. Ya les va a llegar. Ya les va a llegar. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.